Bien, buenas noches. Después de Jesús, tenemos nosotros, digamos, la responsabilidad de plantear otra hipótesis que a mí me parece que es más optimista, o por lo menos esa es la impresión que me da a mí. Va a ser muy académica porque no tenemos ni iniciaciones ni nada parecido, entonces yo por lo menos me he fundamentado en fuentes de otros autores y en base a todo esto he construido algo parecido a una hipótesis discutible, pero que además está dividido en dos partes. La primera parte sería la que vamos a presentar esta noche, que serían los problemas que habría que resolver antes de llegar a ese quinto reino que estáis viendo allí. Y la segunda parte, que es la que presentaremos mañana, serían las soluciones propuestas desde diferentes puntos de vista. Punto de vista humanístico y el punto de vista de la jerarquía espiritual. Allá vamos. Esperamos que salga una cosa coherente. Él va a presentar la segunda parte, yo voy a hacer la primera parte de esta ponencia y aunque no lo hemos ensayado demasiado, espero que no tengamos demasiadas cosas que nos chirríen y que salga. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos hacia el quinto reino, que el quinto reino quizás sea el que Cristo definió como el reino de los cielos. Cristo anunció que el reino de Dios se hallaba en la tierra y nos pidió que buscáramos este reino y que abandonáramos todo lo demás por este reino. Sí. Sí. Vale. Bien, pues como dice allí, en esta primera ponencia vamos a tratar de investigar la evolución de la humanidad y algunos de los problemas que deberíamos resolver para llegar a esa edad dorada. Y haremos esta pequeña investigación sobre algunos de estos puntos y será fundamentalmente nuestro planteamiento desde un punto de vista esotérico, añadiéndole componentes de moral y de ética y sobre todo de interés científico por saber qué es lo que realmente buscamos. Entonces, algunos de los problemas que hay que resolver durante este trayecto que tenemos que recorrer hasta que alguna vez, cuando sea, se produzca este quinto reino, es lo que vamos a intentar conseguir. Y hablaremos un poquito de los cambios necesarios en el alma y en la mente de cada individuo, sobre todo una mente colectiva, para crear esa conciencia grupal de la que ya nos han hablado antes. Y en la segunda parte hablaremos de los aspectos condicionantes que de alguna manera nos están lastrando también. Hablaremos de la influencia determinista, por así decir, que nos pone unas condiciones determinadas de los siete rayos en este momento y los egregores provenientes del presente que creamos continuamente y del pasado. Bien, entonces la historia comienza preparando el camino, como dice allí. Como dice, en el año 2025 la Gran Asamblea General de la Jerarquía se establecerá la fecha para el inicio de la primera etapa de la exteriorización de la jerarquía, que preparará la reaparición del Cristo. Entonces, según esto, habrá tres etapas preparatorias. En la etapa primera habrá una destrucción de los principios del antiguo orden, en el que seguramente estamos todavía ahora, y habrá iniciación de los nuevos principios. Serán en este caso los discípulos de primer rayo los que preparan el camino para esta segunda etapa. En la segunda etapa, discípulos e iniciados ocuparán altos cargos. Estos discípulos serán los que irán construyendo la nueva civilización, asumiendo la conducción del nuevo orden en todos los sectores de la actividad humana. Asumirán la dirección gradual en el plano físico de la dirección de los asuntos humanos, políticos, religiosos, financieros, etc. Y cuando sea el momento adecuado y el terreno esté preparado, es cuando llegaría la tercera etapa, como dice allí, y será cuando la civilización esté preparada, que aparezca Cristo y los maestros de sabiduría podrán aparecer públicamente. No sé si esto no se ve. No, ahí no se ve. De acuerdo. Bien, pues siguiendo con esta teoría, que no deja de ser, digamos, un supuesto teórico, evidentemente, en estas etapas preparatorias se requerirá la actuación y el protagonismo de los ramas y energías representados por los siguientes rayos.
El segundo rayo, que controla las fuerzas constructoras y de educación. El primer rayo, que es el principio de síntesis. El quinto rayo, que relaciona la ciencia con la expresión de la dualidad espíritu-materia. Y posteriormente tendrán que ir apareciendo estos ramas de conciencia del tercer rayo, que se ocuparán de los aspectos económicos, financieros, según el principio de que el vivir humano sea, digamos, adecuado para que se den las buenas condiciones. Y los del sexto y séptimo rayo reencarnarán físicamente para influir en las tareas políticas, financieras y religiosas. Bien, por ir adelantando, digamos que tenemos allí más o menos las características de esta potencialidad, de estas cualidades que tiene cada rayo. El primer rayo es conocido como el rayo de la voluntad y el poder, está relacionado con la conciencia operativa. El segundo rayo es el rayo de la sabiduría y la iluminación, está asociado con la inteligencia, el discernimiento y la compasión y fomenta la comprensión profunda y la expansión de conciencia. Casi todas estas personas que tienen estas cualidades de segundo rayo son educadores y instructores. El quinto rayo, que también hemos nombrado, es el de investigación y conocimiento, y es la energía que relaciona espíritu, materia y conciencia, aporta conocimiento oculto y trabaja para lograrlo mediante el experimento y la experiencia. Y esta energía se ocupa del tiempo y el espacio y ocasiona un movimiento constante del alma que produce un crecimiento para que se van acelerando los patrones de expresión de conciencia, de expansión de conciencia. Y como dice ahí al final, en rojo, la energía del quinto rayo clarifica de alguna manera el plan divino para la humanidad en su relación con el mundo, los asuntos humanos del aquí y ahora. Es decir, que si el plan que está trazado, por lo menos teóricamente, tiene que ir cumpliéndose, tendrá que ir participando cada uno de los niveles de conciencia de los arranes de acuerdo con sus cualidades y preparando los diversos aspectos del campo de acción humana para que estas cosas se puedan dar. Pero para que todo esto ocurra, seguramente va a faltar mucho tiempo. Y entonces tenemos una serie de condicionantes que hay que superar, algunos de ellos de otra manera, también se han hablado en la ponencia primera, y nosotros vamos a tocar algunos otros que creo que son un añadido más, que son algo diferentes, pero que también hablan de lo mismo, de una situación que está todavía muy en precario, y por eso le pregunté antes a Jesús que sea optimista, porque también creo que hay demasiadas cosas que tenemos pendientes y que no sé si vamos a llegar a tiempo, como dije. Entonces, en esta hipótesis que tenemos nosotros, lo que planteo yo, creemos que la humanidad ocupa el lugar central de la vida planetaria dentro del esquema septenario y cabe preguntarse si hasta ahora, con todos los milenios o los eones de tiempo que han transcurrido, si nosotros, desde que estamos aquí, hemos respondido a las exigencias kármicas como eje de la evolución. Y en principio, para mí también, aunque esto está tomado de otros autores, la respuesta parece ser que no. Entonces, como decimos también, no podemos eludir nuestra responsabilidad. Algo hemos hecho mal y vamos a intentar algunas de las cosas que siguen estando mal y que podríamos tener que empezar a trabajar de una manera seria y rápida, además porque tampoco me parece que estamos en un canal muy, creo yo, y seguramente lo del tiempo y la ocasión estamos en el filo a la navaja. Bueno, pues esta diapositiva habla de algunas de las causas de este aparente fracaso que yo defiendo personalmente. Y el primer aspecto que me parece interesante es que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, y desde un punto de vista de la humanidad, una conciencia egoica predominante, ¿no? Para muchos autores, este aspecto de la conciencia egoica ha sido muy interesante para consolidar el yo y ha sido muy necesario para el crecimiento de la conciencia individual y el libre albedrío y para que tengamos un grado evolutivo como el que hemos llegado, ¿no? A todos los niveles. Entonces, si somos millones de conciencias egoicas, la conciencia colectiva que hay es evidentemente una conciencia egocéntrica. Y como conciencia egocéntrica estamos abocados a repetir continuamente los mismos problemas y las mismas situaciones que ya me parece que la humanidad ha repetido. Y seguimos actualmente, cualquiera que revise las noticias, como ya se habló antes también en la primera ponencia, estamos viendo todo el día las consecuencias de esta conciencia egoica de separación
conflictos, guerras, injusticias, situaciones de hambre, situaciones de no saber cómo hacerlo, situaciones de desesperación en muchos casos, en muchos miles, muchos millones de la humanidad. Y otro de los aspectos que tocaremos también dentro de esto sería el primero, la conciencia egoica individual y colectiva, y el segundo, las categorías del pasado que de alguna manera determinan un inconsciente o una gran fuerza colectiva que nos está, digamos, impidiendo subir, impidiendo crecer lo suficiente, ¿no? Bien, desde un punto de vista del trabajo que hay que hacer, ya se dijo en la primera ponencia que hay que hacer evidentemente un trabajo individual. Un trabajo individual y posteriormente de la suma de tantos trabajos individuales igual conseguimos que haya la suficiente masa crítica, como diremos mañana, para que tengamos posibilidades del cambio, ¿no? Entonces, como dice aquí, en el quinto reino se necesitará el dominio absoluto de ciertas dimensiones que pertenecen al alma. Habrá que tener una mente más aguda, con mayor atención, y también, sobre todo, fundamentalmente dentro del corazón. Eh, la mente del hombre está predestinada a crear cosas más grandes de las que hasta ahora hemos hecho, pero seguramente para hacerlo necesitaremos utilizar, además del conocimiento y la técnica y la comprensión, aprender a practicar la sabiduría. La sabiduría en realidad, más que conocimiento, es amor en acción. Es poner en práctica todo lo que se conoce y hacerlo por amor a la humanidad. Es la oportunidad de saber desarrollar intelectualmente todo el valor de una idea arquetípica que nos impulsa hacia adelante. Una cosa es la idea y otra cosa es el impulso, la sabiduría y el amor para ponerlo en práctica. Dijo Pablo de Tarso que el hombre es tal y como piensa en su corazón. El corazón es el lugar sagrado donde se evoca y ordena a los devas para conseguir el ambiente necesario en que se produzcan los cambios positivos. Así que lo primero que tenemos que aprender cada uno de nosotros y colectivamente es aprender a utilizar la fuerza mística del corazón. Así pues que en una escuela de misterios, el aspirante necesita de una mente muy aguda y penetrante y un corazón capaz de desarrollar el aspecto, sentimiento y la sensibilidad requerida para convertirse en un elemento activo dentro de la sociedad, en un fermento social de redención. También se habló en la primera ponencia que en realidad lo que hay que hacer es tener valor para hacer cosas. Para hacer cosas cueste lo que cueste y aunque sea a cambio de nada, ¿no? Entonces, como dice al final, dice, encarnando el deseo de perfección humana, las almas penetran conscientemente en los planos de la jerarquía y se hacen partícipes del propósito de Dios, de la eterna vinculación del Creador con su obra. En la gran invocación, en realidad estamos proponiendo esto en cada uno de los párrafos de la gran invocación. Pedimos que haya luz en la mente de los hombres, que haya amor en el corazón de los hombres, que haya voluntad en la raza para que se cumpla el plan de Dios y que conozcamos la voluntad de Dios, no solamente los maestros, sino todos los demás. Es decir, que en realidad la gran invocación está dándonos todos los argumentos y todos los caminos que tenemos que recorrer. Y esto que estamos proponiendo aquí no es más que hacer literatura sobre cosas que son tan obvias y están tan bien explicadas y también mencionadas en esta gran oración, ¿no? Que la compuso, la verdad es que la hizo estupendamente. Yo al principio no la entendía muy bien y con el paso del tiempo, la verdad es que hay que sorprenderse. Cada vez que la recitas, te da más luz, más sensación de que es una maravilla, ¿no? Bien, como decía en esta diapositiva, ya lo hemos adelantado, el hombre es tal y como piensa en su corazón. Y lo que hemos dicho, esta diapositiva ya la anticipé. A mí me gusta ser positivo porque me parece que en lo que es la cultura colectiva hemos dado pasos interesantes que son aceptados y que parece como que se han metido ahí como si nada, pero es muy importante. He puesto ahí la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow, que es algo así como el gran humanismo, o sea, la meta máxima que nos propone el humanismo es más ego, más ego. Y si os fijáis, dice al final, después de todo lo que son las necesidades básicas, dice lo máximo a lo que podemos aspirar es a la autorrealización. Más allá de lo que diga, la autorrealización no deja de ser una cosa referente a la personalidad del ego. Es decir, no va más allá, más lo que está muy bien, ¿eh? Y que ha sido, digamos, que ha propiciado muchos cambios en la psicología, la filosofía, etcétera, etcétera.
Pero más adelante aparece Robert Dills y la psicología transpersonal, en la cual ya nos propone la cúspide, en los temas evolutivos, la espiritualidad. ¿Eh? Es decir, que ya nos propone que la máxima realización no es llegar a ser, como decía Maslow, la mejor apariencia de mí mismo, como dice él, algo así como el mejor yo mismo que puedo ser, sino que Dills nos dice, no, es que después de ti hay algo más, hay una dimensión más importante que es en la que hay que meterse, en la que hay que trabajar, que es la dimensión espiritual. Bien, aquí hacemos un poco de teoría de que, desde un punto de vista, algún autor, no sé muy bien quién, pero me pareció interesante, dice, ¿qué es la conciencia colectiva? Se refiere a las creencias compartidas y a las actitudes morales que funcionan como una fuerza unificadora dentro de la sociedad. Esta fuerza se encuentra separada y es generalmente dominante en comparación con la conciencia individual. Según esta teoría, una sociedad, una nación o un grupo constituyen una entidad que se comporta como un individuo global. Esto, dice, debe diferenciarse de lo que es el inconsciente colectivo, que ayuda al conjunto de símbolos, arquetipos o imágenes primordiales de la sociedad humana que trascienden el tiempo. Es decir, que en todos los sistemas se crea una conciencia colectiva que está por encima de los propios sistemas, es una especie de contacto con una conciencia no local, hasta ahí llegamos en estos planteamientos, y que esta conciencia colectiva que viene de arquetipos, de historias pasadas y de argumentaciones más o menos teóricas y más o menos filosóficas, pues es lo que crea las naciones y lo que crea las culturas y lo que crea, digamos, una situación en la que todos comparten, pero que seguramente comparten solamente, por así decir, los españoles, y por otro lado están los chinos, y por otro lado están los hindús, y por otro lado están los americanos, y cada uno pues tiene su conciencia colectiva. Y justamente tampoco se trata de eso, porque las conciencias colectivas a veces a lo que llevan es a un choque de civilizaciones y a situaciones de poder, a ver quién es el que la tiene más larga, ¿no? Bien. Entonces, evidentemente que hemos intentado hablar un poquito de los cambios en la conciencia individual. Me imagino que a lo largo de todos estos días hablaremos mucho más. Y también pensamos que después de todas estas sumas de cambios en las conciencias individuales, habría un cambio en la conciencia colectiva. Si esto es así, esta conciencia colectiva en la cual estaríamos más cerquita de alcanzar la situación adecuada para el quinto reino, tendría estas características. Debería evolucionar hacia una sociedad más compasiva y de misericordia social. Tendría que haber una cultura de ética, cooperación y armonía, una actitud de respeto hacia la naturaleza y la ecología, que empezamos a tener, pero quizás no sea esa la que hay que tener, y constatar que somos uno con todos, que existe la unidad, soy porque somos. Esto, desde un punto de vista teórico, seguramente lo hemos leído mucho y está muy de moda decirlo y todas estas cosas, pero seguramente más que decirlo o escribirlo, se trata de tener esa percepción, esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de darte cuenta de que evidentemente, o sea, yo soy porque hay muchos más que me lo permiten, ha habido muchos más que han llegado y han puesto las condiciones adecuadas para esto, y mi papel ahora es ser parte de este peonaje, por así decir, que facilite que los demás lo tengan más fácil y que la humanidad progrese adecuadamente para conseguir unos estados de conciencia más elevados en los cuales, como ya se habló también antes, el yo y el ego no sea lo prioritario, sino que sea el alma. Bien, desde un punto de vista de la sociología, dice, siendo optimista, seguimos pensando que tenemos todo lo necesario para que se den estos cambios, ¿no? Y además seguramente que esta sensación de formar parte de algo más grande que uno mismo sigue existiendo en la conciencia colectiva de la humanidad, pero hace falta redescubrirla y practicarla. Dicen los sociólogos que quizás un 1% de la humanidad sea suficiente masa crítica para conseguir gradualmente este cambio en la conciencia social, una nueva cultura de unidad, compasión y misericordia social. Seguramente que las grandes revoluciones no se habrán producido ni siquiera con un 1%, pero bueno, pongamos que sea suficiente con un 1% para que de una manera exponencial esto vaya contagiando y vaya creando una curva de expansión logarítmica, etcétera, seguramente. Y desde el punto de vista esotérico, como dice el último apartado, esto tendría que estar propiciado por un índice de estado de la población, que me parece que el índice de estado es menos que un 1%.
y que, según el esoterismo, pues habría que pensar que este interesado de la población habría recibido por lo menos la primera iniciación, es decir, ya tendrían un nivel de conciencia superior al resto de la humanidad y tendrían que ser suficientes de un 16avo para que vayan ocasionando los cambios logarítmicos necesarios. Bueno, la conciencia grupal, desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista de lo que describe el maestro de K, como ya pues también será propiciado por un 16avo de la población mundial que constituye las regiones superiores de la conciencia de la masa de la humanidad. Estos grupos estarán compuestos por quienes ya han recibido esa primera iniciación. Yo creo que también hay otro problema que tiene que ver con esta diapositiva. Yo no sé si es verdad, yo lo he leído, quizás aquí hay gente que sabe mucho más de esto, perdón mi atrevimiento. Se dice que desde el punto de vista esotérico nuestro logos planetario se acerca a la cuarta iniciación cósmica. ¿Cierto? Sí. Bien. Y por otro lado, desde un punto de vista solamente científico, los científicos, los biólogos dicen que estamos en un punto crítico. La humanidad está tan compleja, con tantos millones, con esta escasez de energía, bioenergía de materia prima y con estos problemas que si no lo resolvemos, el punto crítico va para adelante o va para atrás, ¿no? Por eso pregunté antes si estamos a tiempo o no estamos, ¿no? Bien, no sé si pasar esto rapidito porque seguro que hay gente aquí que casi que me da vergüenza hablar de esto, pero bueno, estamos en la era de Acuario y en esta era de Acuario, según yo he leído, hablo también de lo que he leído, alguna influencia de los 7 rayos que creo que está constituido así. En la actual era de Acuario, el 7º rayo produce una síntesis que permite la justaposición de los opuestos, superándolos, unificándolos. Y por otro lado, aunque el 4.º rayo no se manifestará plenamente hasta dentro de miles de años, yo creo que el 4.º rayo en este momento, como luego plantearemos, pues esto en la siguiente diapositiva, tiene una gran importancia porque nos hace vivir en el conflicto y nos hace vivir en la necesidad de resolver el conflicto y cuanto antes, ¿no? Como dice ahí, el 4.º rayo no se manifestará plenamente hasta dentro de miles de años, hasta que la sociedad y el individuo estén preparados para la confrontación de los pares de opuestos de un modo constructivo. Bien, le doy un poquito más de cancha al 4.º rayo. Seguro que tengo una especial simpatía personal. Es la armonía tal del conflicto. Dice, probablemente el 4.º rayo cualifique el actual proceso evolutivo de la humanidad en el grado de conflicto al que sea preciso llevar y superar para llegar a este 5.º reino. El 4.º rayo pone en evidencia la distinción entre el bien y el mal, entre la materia y el espíritu. En la ponencia de mañana hablaremos mucho de este tema, ¿no? de esta dialéctica entre el bien y el mal, así se titula exactamente la ponencia de mañana. El 4.º rayo nos ha de acompañar en todo este proceso de crisis y cambio hasta que la humanidad despierte a una conciencia de equilibrio y evolución, a renunciar al materialismo como objetivo y el conflicto se vaya agotando por sí mismo. Así es, a su vez, el 4.º rayo incorpora arquetipos de tecnología de la construcción y de la armonía dentro de la forma por medio de la imaginación. Y otros de los aspectos condicionantes que tenemos vienen seguramente del pasado, son los egregores. Aquí, pues, Cipriano nos va a hablar de los egregores, que es el que más sabe esto. Aquí avanza. Bueno, los egregores. Bueno, hay una definición, la primera definición que pone, definición de como núcleos de sustancia mental, psíquica o etílica creada de modo de pensar, actuar de los seres vivos, la energía que sigue el pensamiento, los demás crean un egregor. Eso es una definición, creo recordar que de Anglada, de Anglada, ¿es así? Creo que sí. Bueno, yo cogí una definición, como me gusta a mí ir a buscarme un poquito el tema, cogí una definición de Wikipedia y dice, definición de egregores, concepto propio del ocultismo que viene a representar una forma de pensamiento o mente colectiva, esto es, una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. Entonces, bueno, pues sí, existen poderosos egregores, pero lo que los egregores en sí los creamos nosotros con nuestras, vamos, lo que yo he estado
Bueno, pues lo que existen poderosos egregores permanentes, provenientes del remoto pasado y se acumulan en niveles inferiores del astral y proyectan una aura etérica negativa sobre nuestro mundo. Pero realmente eso lo proyectamos nosotros. Con nuestras, por ejemplo, desde el punto de vista cuando estamos en un estallido de queja, eso mismo genera egregores. Y esos egregores, esa misma queja es como si fuera, se multiplica, porque el egregor en sí se alimenta de ello. Entonces lo que ocurre es que se va multiplicando y aparecen entidades, por ejemplo, lo que he estado leyendo de Anne Gibaudan sobre las formas de pensamiento. Ella lo que comenta es que los egregores, ya te digo, se fomentan en pensamientos muy negativos, como la queja o otro tipo de elementos, la tristeza o incluso también en otras vidas. Pero ella comenta que tenemos que ser conscientes de vivir la vida que tenemos y darle importancia a la vida que tenemos. Entonces, es cierto que las razas lemures, bueno, pues sí, procedentes de las razas lemures y tal, y las atlantes y la raza que tenemos entre nosotros arias, pero los egregores en sí son entidades que nosotros mismos creamos con nuestros pensamientos. Entonces, también podemos crear egregores positivos. ¿Cómo? Creando un lenguaje, un pensamiento positivo. Y si ese lenguaje de pensamiento lo hacemos en grupo, el egregor es mayor y es mucho más positivo. Es como si fuera un tsunami. Entonces, crear esos tsunamis de egregores positivos es lo que, por ejemplo, el servicio que hacemos al meditar, pienso yo que parte es ese gran tsunami de intentar mejorar, mejorar los sitios, los espacios o incluso, por ejemplo, incluso el propio planeta. Incluso cuando nosotros, bueno, dice, todos estos egregores continúan activos y viviendo o disfrutando la marcha natural de la evolución y encarnan la tendencia egoísta de la humanidad, el malestar, el sufrimiento y los efectos negativos de la existencia. Estos egregores deberían de ser destruidos, liberando la ingente cantidad de levas que los estructuran y que permanecen atrapados en ellos y crean nuevos egregores adecuados al nuevo ciclo evolutivo. Esta mujer lo que dice, Stane, lo que comenta es que primero, observando desde el testigo, desde el observador, nos daremos cuenta de qué es lo que estamos generando, qué es lo que estamos creando, qué tipo de entidad estamos creando. Luego, él comenta, comenta que joder, me estoy adelantando, ya lo siento. Bueno, lo que comenta ella es que, voy a pasar a la siguiente, que comenta que los tipos de transmutación son la oración, la meditación, la risa, la alegría, el perdón, el silencio, el papel del agua, el pensamiento diferente y las elecciones. Por eso es muy importante qué elecciones hacemos en cuanto a qué pensamientos queremos. La elección de un pensamiento hace que la vida sea diferente, la vemos de forma diferente, cambia. La aceptación es mirar nuestra vida tal como se presenta a nosotros, sobre todo tal como la hemos escogido. Atención a nuestra vida, una de las leyes de la física cuántica es esta. El observador es el que va... perdón, ya me he ido. La aceptación en el tema de las herramientas para viñetas, muchísimo. Las 6 etapas de la felicidad, ¿vale? Vale. Eh, esto, bueno. Aquí antes de lo que son los principios de transmutación hay 6 etapas que son de la felicidad, que es la aceptación, que no está aquí. La aceptación, mirar nuestra vida tal como se presenta a nosotros y sobre todo tal como la hemos escogido. Segundo, la atención a nuestra herida. Una de las leyes físicas de la física cuántica es esta.
El observador es el que va a crear el acontecimiento, generar conexiones conscientes. Tercero, morir a sí mismo. Es morir a todo lo que creemos ser nosotros, diplomas, nuestras posesiones, nuestros afectos, nuestros odios y sobre todo y ante todo nuestra voluntad de tener razón. Una de esas etapas de esta muerte está en la observación, en la aceptación de lo que creemos ser. No somos nuestras formas de pensamiento. La cuarta, observarlas para transmutarlas. Cuanto más luchemos contra una forma de pensamiento, más la reforzamos, más la creamos, más la alimentamos. Dejar de creer que somos nuestras formas de pensamiento es un paso más en la escala de la transmutación. Quinto, la confianza. Esa zambullida en el vacío no depende más que de nosotros. Y si decimos sí a lo que la vida nos propone. Y seis, cortar los víveres. Cesar de alimentar nuestras formas de pensamiento. Y luego los 7 grandes principios de transmutación, la oración y la meditación que lo conocemos, la risa y la alegría. Solo la alegría es capaz de transmutar el plomo de nuestras formas de pensamiento en oro puro. La elección de lo que pensamos, el pensar de forma diferente. El papel del agua. El agua es un poder disolvente, es un poderoso disolvente de todo lo que concierne a las formas de pensamiento. Contiene en sí el símbolo de la purificación. En adelante, cuando veamos agua, digámoslo desde nuestro corazón. Yo te acojo. El agua que yo bebo. El sexto punto, que es el perdón, porque vamos a dejar nuestros rencores, nuestras penas y nuestras heridas para dejar de nutrir esas enfermedades que agotan nuestra vitalidad y que nos roen exteriormente e interiormente. Y el séptimo punto es el silencio. Escuchad el silencio y os veréis a unir a vuestro ser primordial y ser. El silencio es escuchad el silencio y os volveréis a unir a vuestro ser primordial. Me dirá la enseñante de luz, es decir, el silencio es lo que nos conecta con nuestro ser. Y eso a nivel personal. A nivel colectivo, a nivel colectivo es lo que aquí ponemos de transmutar egregores, pero lo hacemos a través de las nuevas constelaciones. Eso no está depositado. Eso pasa. Constelaciones, sí. Nuevas constelaciones. Sí, hay nuevas constelaciones. A ver, el libro de las fuerzas del amor de Brigitte Chandetier de Ribes nos lleva a la esencia de las constelaciones familiares a través de la comprensión actualizada de las órdenes del amor expuestas por Bert Hellinger. Hay un paso, Brigitte trabaja con la energía cuántica, con la física cuántica, trabaja con los campos mórficos, trabaja con el observador, trabaja con el alma, que ella le llama el maestro interior, nosotros le llamamos el alma. Las 4 fuerzas que ella trabaja son la aceptación, que es el asentimiento incondicional a todo tal cual es. Amar es aceptar incondicionalmente la vida que nos ha sido dada. Segundo, el orden. Aceptar la vida concreta que tenemos en la dimensión espacio-temporal, lo cual implica aceptar que el tiempo nos ordena. A nivel individual, los elementos más antiguos tienen preferencia sobre los más jóvenes. Y a nivel colectivo, los sistemas nuevos poseen más fuerza que los viejos. Yendo al grano. Por ejemplo, un hijo no puede nunca estar en el lugar del padre. El padre está primero que el hijo. Y, por ejemplo, cuando una persona entra en una empresa a trabajar, las personas que llevan más tiempo, aunque sea el gerente, tiene que tener en cuenta el gerente a esas personas, porque son parte importante para comprender todo el proceso colectivo. Muy importante. Lo mismo que los políticos tendrían que comprender al anterior que ha puesto el tema para ver un poquito todo el proyecto. Luego el tercer punto es la inclusión. Desde el punto de vista de la unidad, todo lo que existe en el mundo y todos los seres tienen el mismo derecho a pertenecer. Lo mismo que un violador, lo mismo que un maltratador, lo mismo que un aborto, lo mismo que... y lo mismo que, como digo, cosas negativas, pueden verse como cosas negativas, también cosas positivas.
Pero bueno, el movimiento de estas fuerzas es el de la inclusión y el respeto a la diferencia. Es decir, que todo lo tenemos que incluir, aunque no nos guste. Y cuarto, el equilibrio, la compensación entre ganancias y pérdidas. Es decir, el equilibrio entre el dar y el recibir. Es la fuerza que transforma las polaridades en una nueva realidad. Es la fuerza que crea los saltos cuánticos. La primera fuerza es la del amor incondicional que engloba las tres siguientes. En efecto, las fuerzas del orden, de la pertenencia o de la compensación no son más que las distintas facetas del amor mayor. Y luego comentábamos al final, practicando el bien, pues que esto yo creo que lo he sacado de ahí. Bueno, sí, esto está sacado también, me parece, de Vicente Beltrán Rada. Practicando el bien son cosas que tenemos a nuestro alcance, que podemos hacer de una manera casi cotidiana, ¿no? Eh, ahí lo pone, está muy Las claro. hacemos, desarrollar el desarrollo personal y espiritual. Una de las cosas que yo personalmente he comprendido este año es que no podemos cambiar a nadie, tenemos que cambiar nosotros. Y cuando cambiamos nosotros, cambia todo. Os lo digo, lo aseguro, ¿eh? Hay que tomar la decisión. Luego, ayudar a los demás. Yo creo que el tema del servicio lo tenemos todos en mente. La fraternidad blanca enfatiza el servicio desinteresado a la humanidad y trabajar por el bien común. La pureza de intención, muy interesante. Sinceridad y honestidad en tus acciones y pensamientos puros y un corazón abierto es crucial. Aquí podemos trabajar la inofensividad también. El estudio y aprendizaje de los maestros espirituales, textos esotéricos, para comprender los objetivos de la gran fraternidad blanca. Y luego la participación en los grupos espirituales, unirse a otros grupos o comunidades que comparten estos ideales y puede ser beneficioso. Encontrarás apoyo, guía y sentido de la comunidad. Bueno, espero que os haya ayudado en parte. Si tenéis alguna pregunta que haceros, Iremos a hacer Yo quisiera hacer una pregunta. Cuando has dicho la tercera etapa o la fase de la que baja el Cristo, ¿te refieres a que va a venir Cristo en un avatar o es la energía crítica de lo que hablamos? Bueno, parece ser que no va a venir como un avatar en esta ocasión, sino que va a venir una especie como de nueva conciencia colectiva o algo así, pero que de alguna manera represente absolutamente el mismo espíritu crístico que en la anterior ocasión fue un avatar, ¿no? Seguramente será así. Yo, sinceramente, voy de leer libros y tampoco te puedo contestar más allá de lo que creo que están intentando reflejar los maestros, que será de esta manera. Rodolfo, yo quería haceros una pregunta personal, igual es excesivamente personal, pero me permito hacerlo. ¿Os ha cambiado escribir esto y exponer esto de alguna medida, alguna medida? ¿Os ha servido para comprender algo más? Sí, bueno, voy a responder yo primero. Yo creo que sí, o sea, creo que nada de lo que ocurre queda maldito. Es decir, que de una forma o de otra todo te cambia, todo te transforma. El estudio, como decimos allí, es una de las formas del estudio de aprendizaje. Y además lo hace con la intención de ayudar, es decir, nada más que intentar que si damos nuevos conocimientos y podemos tener alguna aportación hacia el grupo, pues estupendo. Es decir, que de alguna manera esto de practicar el bien lo puedes hacer también así, evidentemente. Y todo esto que exponemos aquí creo que es muy sencillo. O sea, participar en grupos espirituales me parece que es fundamental porque uno solo se pierde fácilmente con los cantos de sirena y con el mundo exterior que tan poderosos influjos exteriores tiene, ¿no? Es decir, que en el momento en que entras en practicar el bien, cada uno desde el punto de vista que sabe y puede y sus habilidades, creo que sí que cambia, por supuesto, y a mejor. Tú, Cipriano, habías dicho que te había cambiado, justamente, ¿no? yo es que justamente el tema de los egregores me estoy leyendo el libro y estoy leyendo otro porque, bueno, sí, como estoy en búsqueda, entonces de alguna manera sí que me está ayudando a comprenderme, a comprender y también porque de alguna manera los egregores yo tenía en la cabeza por circunstancias de una persona que comentó que tuvo
Tiene la virtud de contactar con los egregores de ciertos animales. Contactó con el egregor de un gusano. Entonces él vio en el gusano que era algo, bueno, pues muy caótico, muy feo. Entonces yo me quedé con esa historia y me lo creí y me he dado cuenta de que no, que los egregores realmente tienen la parte negativa, pero tienen un potencial muy potente cambiándole el concepto. Cambias el pensamiento, cambias el concepto interior del pensamiento y la fuerza que tiene eso es terrible. Es como un libro que yo leí que decía pensar en grande. Eso es la leche. Entonces, cuando piensas en pequeño, haces cosas muy pequeñas, pero si eso lo generas en un potencial muy grande, puedes llegar a crear cosas muy interesantes. Y si es por el bien común, pues mejor todavía. Pero sí, sí, a mí me está ayudando, a nivel personal. El tema de los egregores, sí, me ha ayudado. Toñi. Sí, yo para Cipriano, que has comentado del principio de la transmutación y he entendido lo del perdón, la risa, que te eleva, pero me ha quedado la duda de papel del agua. Me ha extrañado, digo, la puedes ampliar porque sí como disolvente, ¿no? Pero algo más, ¿qué papel tiene el agua? Pues esta mujer lo que dice es que el agua, cuando vayas a beber agua, que digámoslo así, que la tengas en cuenta, porque en el agua hay entidades diferentes, hay ondinas y hay otros entidades que, como bebas del agua, que depende de cómo vibres con el agua, el agua te va a sentar de una manera o de otra. Lo mismo que cuando cocinas, si cocinas con mucho cariño, las cosas salen de una manera, y si cocinas de una manera con menos cariño, salen de otra. Entonces, el agua, pero en sí es que el agua tiene más cosas que yo desconozco, pero es muy importante, porque es algo que nos metemos hacia adentro, de la cual nos suministramos. Entonces, bendecir al agua es importante, creo. Santi. Eh, 3 minutos dices, es que hay algo más. Bueno, abrevia. Tendrás un momento mañana. Me ha gustado, a mí particularmente me ha gustado mucho lo que he oído, pero me ha gustado mucho porque, para ir más allá todavía, porque esto que he oído, estamos siempre, me refiero a todos, normalmente estamos siempre refiriéndonos al ser humano, como decimos, ¿no? Lo que tenemos que hacer, lo que hay, venga, la civilización, el hogar, el ser humano, la riqueza, todo lo que hemos oído, no solamente aquí ahora, sino continuamente, ¿no? A mí eso me parece que es aislarnos, porque yo veía, digamos, cuando veía estas cosas, veía, y no, repito, me gusta, pero es para ampliarlo. No es difícil, es aislarnos, es decir, tú no puedes aislar al ser humano del mundo, del planeta y todo lo que nos rodea. Compartimos el planeta con todo lo que conlleva, con todo lo que hemos hablado, que también hemos mencionado. Hablando de egregores, mira, cuando se ha visto, después o mediante la pandemia, esta que hemos pasado todos, el egregor tan inmenso que se ha creado, cómo de diferentes países surgían y se iban a unir todos en una parte del planeta, que estaba justo donde está un volcán en las Islas Canarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se han visto esas cosas y te das cuenta que el ser humano, cuando se aísla, se olvida de todo lo que hay en el planeta, como son los diferentes reinos, como son todos los elementos, del cual nos olvidamos las ayudas que hay a otros niveles, como este caso que explico. Pero no solamente es el fuego, es el agua, es la tierra, es todo, porque, por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros de la cantidad de aire puro, antiguo, atrapado en los hielos del planeta que se están liberando a la atmósfera actual? ¿Qué sabemos nosotros de esas, si quieres emplear la palabra griego, emplear también la palabra griego, pero son informaciones congeladas durante millones de años, miles de años por lo menos,
que se están liberando también esas memorias en estas aguas. Podríamos hablar también de las redes que forman los elementos cristalinos de la Tierra en nuestro planeta. Es decir, todo ese conjunto de seres, de elementos, incluso de dimensiones, si queremos, donde el ser humano es una parte más y estamos siempre aislándonos. Digo esto para que tomemos conciencia de que todo esto que acabéis de nombrar y que decimos es que va mucho más allá. Va mucho más allá. Es que son todos los reinos que son los que van a ser elevados si el planeta consigue esa iniciación que habéis nombrado. Pero tenemos la tendencia de aislarnos y hablar solamente nosotros. Y nosotros no estamos aquí solos. Es como si ahora mismo me venía, por ejemplo, a la mente cuando hablaba José Manuel. José Manuel. Me venía así a la mente un recuerdo antiguo, ¿no? Y veía, como por ejemplo, para hacer una biopsia con un trocito de tejido, es sacado de ese ser humano para hacer un análisis. Claro, y sobre ese análisis se toma una decisión y con esa decisión se hace un tratamiento en relación a lo descubierto, pero claro, como la medicina no cree en el cuerpo etérico, estamos haciendo un análisis fuera de un elemento, es decir, de un cuerpo etérico el que antes se encontraba. Como no lo creemos y no lo tenemos en cuenta, vamos a sacar unas conclusiones. Si eso se hubiera hecho dentro de ese cuerpo etérico, que a lo mejor todavía no se sabe, los resultados hubieran sido diferentes, seguramente. Entonces, ¿por qué? Porque aislamos, estamos siempre aislando cosas. Y yo lo único que quiero aportar aquí es que empecemos a tomar conciencia de que cuando hablamos de todas estas cosas que hablamos, incluyamos al ser humano como una cosa más dentro de todo esto, que en lo que estamos y somos. Y nada más. Pues muchas gracias, Santiago. Gracias. Rodolfo. Eduardo. Sí, también intentar ser breve. Más que una pregunta, un comentario, pero bueno. Es verdad que, yo voy a leer un pequeño texto, son 10 líneas. Es verdad que el pensamiento es importante, sobre todo en el tema de lo que es construir la armonía a través del conflicto, que tenemos que aprender a destruir para construir, a vaciar para llenar, a alejarse para acercarnos, a caer para levantarnos. Y en relación con lo dicho lo de Greco, hay una cita de un señor bastante interesante, se llama Fran Laumas, que es un místico que habla de la presencia de Dios, que es muy interesante y que nos viene aquí al pelo de lo que estamos tratando muy bien. No sé si la conocéis. Yo la conocí hace 2 años y habla de cómo se comunican los pensamientos y la importancia de los pensamientos que emitimos. Dice, si la radio mental funciona entre las personas, de ello se deriva que cada uno lleva una pesada responsabilidad y carga para el bien y para el mal. De ahí que cada uno de nuestros pensamientos ayuda o hiera a los demás. Si gritamos, nuestra voz apenas alcanza los 50 metros. Pero cuando pensamos, nuestros pensamientos recorren el mundo, tan lejos y tan rápido como la radio. Los pensamientos de un solo día vierten sus bendiciones y maldiciones de gran flujo de la opinión mundial. Cada hombre vierte durante su existencia tantos millones de pensamientos buenos y malos en los flujos constantemente agitados de la historia humana que deja su huella en el mundo por tanto tiempo como permanece en vida. Que los pensamientos pasan de un espíritu a otro es literal y tremendamente verdadero. Actualmente es urgente que aquellos cuyo pensamiento abraza el mundo trabajen por el mundo y rueguen por el mundo. Libro de la plegaria de Frank Lauers. ¿Vale? ¿Vale? Creo que simplemente era compartir eso con vosotros y darnos cuenta que quizás, como bien habéis dicho, el trabajo mayor sea interno y nosotros. Y es verdad que la gente que es más psíquico, más tal, quizás el quinto reino también sea el reino de la intuición, no sé qué opina, y de trabajar con el pensamiento, y que creo que hay un desafío. Luego también había citado a una autora, que no recuerdo el nombre, Annie, no sé qué, Esta mujer fue pareja de Daniel Megua, que tiene el libro este porque ella habla de los... Yo compré este libro porque hice un curso de
de curaciones sino-egipcia. Entonces esta mujer se trasladó a través de otras vidas, o sea, perdón, a través de viajes astrales se trasladó a tiempos de Jesús y estuvo con los esenios. Entonces habla en ese mismo libro cómo ciertas curaciones hacen que los egregores se disuelvan, ¿sabes? A través de las formas de pensamiento, de transmutarlas. ¿Y qué opinas de lo que leí del texto, del pensamiento y todo eso? Porque eso tiene... ¿De qué opino yo? Sí, lo que está de acuerdo, digo, pero que me refiero que si yo preguntara, por ejemplo, también los pensamientos parece que se archivan en los registros acásicos, en el musito, en el plano etérico. Eso lo veo muchas veces cuando hay comunicación, digamos, cara a cara con una persona. Todavía nos ha hablado si va a una comunicación energética. Y por lo que sea esa persona, o no le cae bien a ella o no le cae bien a ti. En fin, hay una comunicación etérica o etérico-física o energética que muchas veces no solo el objeto, sino ni la palabra, sino entonces, quiere decir que eso está ahí, ¿no? Porque para que quizás no se estudia o no se le da la importancia que tiene, ¿no? Mira, hay una cuestión en todo esto que a mí me gusta mucho porque yo soy médico, de una formación científica, ¿vale? Entonces, siempre me gusta leer, digamos, a los científicos más punteros y ver hasta dónde están llegando en este momento, ¿no? Curiosamente hay gente vamos, que ha propuesto que la espiritualidad es algo que hay que considerar. También está la física cuántica que te dice que el observador realmente es el que está cambiando los fenómenos observados. Y también está, por ejemplo, gente como Laszlo que dice que lo de la acasia es cierta. Es decir, que el universo en realidad es un gran tejido de información y que ese gran tejido de información se va aumentando, como tú bien dices, con cada una de nuestras actuaciones y que habría que considerar este aspecto para entender todo lo que es la cosmología. Es decir, él propone esta nueva dimensión que es la información, la acasia. Y también, por ejemplo, están los teóricos de los sistemas, en los cuales, por ejemplo, están las constelaciones, que al principio empezó un poco así en plan chamanismo, pero constelaciones evolucionó mucho desde el punto de vista científico y se dan cuenta de que todos los sistemas crean una conciencia, de la misma manera que una partícula crea su propio campo magnético, pues cualquier sistema crea su propio campo, digamos, de conciencia y de información a la cual es posible acceder. Y que cada uno de nosotros estamos metidos en 5 o 6 campos de sistema, o sea, nuestro trabajo, nuestra familia de origen, nuestra familia que hemos constituido. Entonces a veces hay interferencias en el sentido de que cuando estamos mal en uno de los sistemas, todo lo demás que participamos también va mal. Un egregor te puede llevar a enfermar, al cáncer y a la muerte, ¿eh? Sí. Y el problema es cómo, ya acabó, cómo curas ese egregor, cómo lo quitas, a lo mejor te lleva la vida entera o no lo consigues. No lo sé, puede cambiar, no lo sé. Sí, por eso hemos intentado hacer alguna propuesta de cómo personalmente y colectivamente trabajar para que esos egregores de alguna manera pierdan potencia, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque nos gastan mucho, efectivamente. Y a mí me parece que es un hándicap muy importante, por eso lo he querido poner aquí. Y creo que lo que hemos propuesto seguro que es insuficiente, pero bueno, hemos hecho... Ahora también hay un tema importante que es el trabajo con el trauma. Y lo puedes hacer en constelaciones. Aquí también, este mismo libro trabaja con el trauma. Y ve al trauma a través de las etapas que te he comentado de transmutación. Que es aceptación, que es las etapas es la aceptación, la atención a nuestra herida, al trauma, morirse a sí mismo, no somos nuestra forma de pensamiento, la confianza y cortar los víveres. Esas partes son partes de las etapas de transmutar lo que es el trauma. Y esta mujer lo que dice es que tienes que abrazarlo. Pero si la persona es consciente, no es consciente, no está realizando. Sí, pero bueno, estamos en otra historia. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Yo quería preguntar una cosita. Yo estoy oyendo hablar mucho en la zona de espiritualidad y eso de el amor incondicional. El amor incondicional. ¿Eso en la realidad es posible? Y luego también habéis hablado ahí precisamente, que por eso me ha venido a la... entre el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, eso no es coherente con el amor incondicional.
Ahora, el dar y el recibir es la ley de los opuestos. Yo lo veo así. Es decir, es el equilibrio. Tienes que, en lo que la mano izquierda te está dando, tienes que equilibrarlo con la mano derecha. Entonces, la ley de los opuestos, que es una ley esotérica, te está hablando del filo de la navaja y que tienes que estar en la mitad de los platillos. No te sabría decir, pero ¿qué tiene que ver eso con el amor incondicional? Pues yo creo que todo, porque es amor incondicional eso mismo. El ser consciente de que tienes que dar y recibir, que si tú das, tienes que y si tú recibes, tienes que dar. Quiero decir, que ahora en esta sociedad que tenemos hemos olvidado de que ha habido personas que han puesto, que han dado muchísimo y la gente joven no está dando lo que ha recibido. Entonces hay un desequilibrio importante. Pero si vamos a casos más concretos de nuestra vida, el dar y el recibir es ser conscientes de que el equilibrio existe y que cuando no somos capaces de, cuando cogemos algo que no nos pertenece, no hay se genera una energía como negativa en nosotros. No sé cómo decirte, o le das más vueltas al coco o algo no funciona. Pero amor incondicional, yo creo que sí que hay un desprendimiento para ser equilibrado bajo mi punto de vista, que puedo estar equivocado, los demás pueden comentar también, pero hay un amor incondicional en cuanto a ser consciente de que tengo que ser equilibrado en mis relaciones, equilibrado yo soy jefe y tengo que ser equilibrado para ver a mis trabajadores y motivarles y en esa motivación tener en cuenta también el esfuerzo que han hecho y lo que eso ha repercutido en la empresa. Y en eso tengo que ver el dar y el recibir. ¿Me comprendes? Sí, sí, yo eso lo veo y además lo veo, bajo mi punto de vista y mi ignorancia en esto, que lo veo más coherente por práctico, porque creo que esa es la realidad que vivimos y lo que sería llegar a un estado de equilibrio bueno en las relaciones interpersonales. Lo que no entiendo es lo que se habla tanto ahora de amor incondicional. Es que incondicional es sin condiciones. Sí. Y sin condiciones, ¿realmente ama a alguien? ¿Ama a alguien sin condiciones? Madre. Yo sí he recibido el amor incondicional de mi madre. ¿Qué quiere que diga? No te lo puedo explicar. Yo creo que sí. Yo creo que se puede perfectamente recibir el amor incondicional y puedes vivir el amor incondicional. No, amor es, para mí es dar, ¿no? Sí. Se refiere más, cuando se habla de amor incondicional, se refiere a dar. Entonces, dar amor incondicional realmente se da en esta sociedad ahora mismo, amor incondicional. ¿Y por qué no? Ponlo tú. Yo quería contestarle. Enseguida contestas. Josefina, yo soy Ana. Desde mi humilde experiencia, que es lo único que puedo hablar, desde lo que yo he vivido y lo que he experimentado, yo creo que tenemos un concepto muy erróneo de lo que es amor y lo tenemos muy manido, es una palabra que entendemos mal. Creo que solamente ese tipo de cosas las puedes experienciar tú desde tu vivencia. Entonces, para mí, un amor incondicional es hacer las cosas sin esperar nada. No se trata de amar intencionadamente, se trata de ser y de estar con total presencia haciendo las cosas sin esperar nada. Porque lo que es, y en esa práctica es muy difícil pretender ningún cambio que no sea un cambio interno. Esa experiencia te va a llevar a lo que es el equilibrio y lo que es dar y recibir. Y eso tú, por permeabilidad y por vibración, lo harás posible en tu entorno, pero tampoco es un objetivo en sí mismo, sino que es una manera de ser para mí. ¿Y es posible? Sí, lo difícil es mantenerlo. Tenemos atisbos y sabemos a dónde apunta la flecha, y entonces a partir de ahí pues se trata de mantener con voluntad dónde va esa flecha. Y el equilibrio que decía Cipriano, pues es eso, ¿no? Sí, en la invertir.
Claro, eso me parece más coherente, más práctico. Pero cuando tu acción está llevada por una comprensión o por un... Es difícil ponerle palabras, ¿no? Pues realmente haces las cosas sin esperar un producto determinado, sino lo haces desde una presencia que te lleva a eso y después ya la propia vida, lo que decía él, ¿no? Todo lo que nos rodea, que es mayor que nosotros mismos, cada cosa hará su función, yo haré mi función desde mi... Y eso es lo único que creo que podemos realmente cambiar. Claro, pero eso se llama obrar incondicionalmente. No es obrar, O hacer el bien incondicionalmente, pero sería amar incondicionalmente. es estar, es Porque eso no me la palabra es ser. Eso es una cosa. Claro. José Manuel, ¿te ibas a aportar algo? Sí, era sobre el amor incondicional. ¿Vale? Sí, era sobre ese tema. Bueno, yo creo que el amor condicional todos sabemos lo que hay. Yo te quiero si cumples tales requisitos y si yo también recibo algo a cambio de... Y por eso hay un poco de contradicción entre el dar y el recibir. El dar y el recibir tiene mucho que ver con los sistemas. O sea, en todos los sistemas tiene que la misma cantidad de energía que sale tiene que entrar. Pero claro, no tiene que están los factores ponderativos. Es decir, en un negocio tú das un servicio y alguien a cambio de ese servicio a ti te da dinero. Es decir, estás ponderando tus habilidades técnicas, tu cariño, tu lo que sea, y el otro te lo devuelve de otra forma, en forma de dinero. En realidad, por ejemplo, en las parejas, el amor siempre funciona condicional. O sea, yo te quiero si haces esto y si haces lo de más allá, no. Igualmente con los hijos, estamos muy acostumbrados a, yo te quiero, pero si eres obediente o si... Es decir, esto lo entendemos bien, pero el amor incondicional es exactamente eso, pero quitando las condiciones. Es decir, si no me das lo que espero, también te lo doy. Entonces se podría decir que el amor incondicional incluso va más allá de ese equilibrio del que habláis, porque posiblemente cuando hablamos del amor incondicional, justamente nos estamos planteando una meta que contradice el propio amor incondicional. ¿Es eso? Exacto. Y además es que amando recibimos más que damos. Eso es lo bueno. Amando nos llenamos más que lo que podemos ofrecer materialmente. Por lo tanto, se produce un equilibrio o un ciento volumen. Exacto, porque hay un factor de ponderación, es decir, que la satisfacción que a mí me produce amarte me vale por... No me hace falta que me des dinero, no me hace falta que seas obediente, me da suficiente satisfacción. Además, yo creo que, según todos los conceptos, incluso bíblicos y tal, o sea, aquí de lo que se ha originado toda creación es el amor, o sea, que amor sobra. Eso está claro, porque absolutamente la primera causa de la creación es el amor. Entonces, esto está en gran abundancia. Es que vivimos siempre de la carencia, ¿no? Es que si no hay mucho amor, igual me quedo sin él. No, que hay mucho. Sobra. Quita todo lo que no te dejas tener. Sí. Gracias. ¿Estaba comentando? No, ya. ¿Usted estaba comentando? Sí, claro. No, yo solo he dicho que es un estado de conciencia al que se puede llegar, supongo, pero en un larguísimo camino. Y cuando ya tienes ese estado de conciencia, ya no te hace falta, supongo, ni muchos equilibrios de olvidar, porque ya estás ahí, todo es agua. Pero se llega progresivamente, no es algo que pasa de un día para otro. Por lo tanto, podemos acercarnos a él. Interesante por dónde ha ido. Yo quería, respecto al tema del amor, reivindicar un punto de vista esotérico. El amor no admite etiquetas. En los últimos años está de moda el amor incondicional. ¿El amor no admite? Etiquetas de ningún tipo. Yo lo escuché hace unos 20 años en la Sociedad Teosófica, una señora habla del amor incondicional. El amor, por definición, es energía búdica, energía pura de integración. Las moléculas están constituidas por el amor que existe en esas partículas, que es la conciencia del logos. Proceden todos del átomo físico logoico, del logo solar. Por lo tanto, necesariamente existe el amor. El problema es que nosotros utilizamos la mente para ponderar qué es amor y qué no es amor. Tú me quieres a mí, ¿por qué? Porque me has invitado a un café, me has invitado a tu casa, tú me quieres, mentira. Me lo he inventado yo, en el sentido de que es mi mente que calibra eso. Pero el amor no lo podemos analizar con la mente concreta. Con la mente abstracta, así, tal vez. Pero tengamos en cuenta que para trabajar la mente abstracta nos tenemos que reconvertir en otra cosa. Debemos despersonalizarnos.
Y el concepto amor no lo podemos desligar de lo que es la personalidad. Ojalá fuésemos todos tan filósofos y tan profundamente místicos para verlo desde una perspectiva de llamar a Dios el amigo y el amado, por ejemplo, que lo podemos decir para el alma o para la monda. Pero la personalidad toca estos temas, pero no es la herramienta idónea para hablar de amor, porque además el amor, ¿os acordáis de aquella serie Vacaciones en el mar? En inglés, El barco del amor. Le pones el título en España y aquí es una casa de lo que yo me sé. ¿Me entiendes? A ver, somos así, somos latinos. Entonces, la idea que tenemos del amor es de cintura para abajo, que no es negativa, pero no tiene nada que ver con el concepto filosófico del nazareno que nos enseñó el amor. Es como el tema de la luz. ¿Qué es la luz en el fondo? Conocer de qué está constituida la materia para darnos cuenta que la materia es exactamente igual que Dios. Eso es lo que nos enseñó Buda. Dios es luz. Dios entonces se manifiesta, Dios trascendente, a través de la materia. Filosofiamos mucho con el amor y nos planteamos ese Dios cómo será. Leche, tenemos una sierra aquí, es la Valderrada, se llama esto, ¿no? Es una maravilla. Este es el Dios trascendente. Se manifiesta así. Estos grandes árboles, ahí se manifiesta Dios. Eso es amor. ¿Lo queremos ver? Fantástico. ¿Queremos ver a Dios en un conflicto bélico? Pues también está, porque es otra parte instintiva humana. Por lo tanto, yo no le pondría etiquetas, sí que necesitamos catalogarlo para que nuestra mente funcione y nos podamos autoafirmar en sociedad, pero no es el camino elegido que nos toca. Si estamos interesados en el mundo del esoterismo, hemos de ir hacia la parte más abstracta, porque mirando la parte abstracta poco a poco vamos a ir despegándonos del suelo, que son los conceptos trillados, las ideas absurdas del pasado, que en Piscis se trabajó ese tema con el tema, pero la lata que nos han dado, que si el niño nació en el pesebre, los ojos azules y el pelo rubio, pero si es la raza judía es morenita, la original. A ver, ¿cómo va a tener esto? Esto no puede ser, que apareció un ángel y te presentan a los ángeles en tecnicolor. Bueno, como las pinturas del Renacimiento, que parece que han sido fabricadas con inteligencia artificial, lo digo, con 500 años de diferencia, porque los matices, los colores, parece que recibieron una inspiración divina y quedó una Capilla Sixtina, por ejemplo, con la distancia, la miras bien, sin prismáticos, y quedas asombrado, igual que cualquier catedral española que esté pintada. Es una maravilla lo que intentan transmitir, porque es el mundo arquetípico del creador, pero nosotros no estamos en condiciones de interpretarlo, y menos con la terminología tradicional. Hemos de cambiar nosotros para poder captar la esencia. Y perdón por la... Por lo tanto, podríamos decir los dos, ¿eh? Bien. Dicho de otra forma, lo que ha dicho Jesús, se podría decir que cuando hablamos de amor incondicional, estamos intentando ver desde la personalidad algo que nada más que se puede ver desde el alma. Porque el amor incondicional es una cualidad de la tríada espiritual y por lo tanto no se puede experimentar desde los planos inferiores. Es lo que está diciendo. Para que se enrolla mucho más pero se refiere justamente a eso. Lo que pasa es que entonces decimos, ¿y cómo esto podemos ser conscientes? Porque realmente es algo que sí que llevamos todos dentro de nosotros. No es algo que tenemos que aspirar o que buscar en remotos países con experiencias místicas especiales, ¿no? Solamente que ese amor que llevamos dentro, que forma parte de nuestra tríada espiritual que ya llevamos, la intuimos. Y por eso vemos esa lucecita que en el fondo nos llama y sabemos que hemos de aspirar a ese amor. Pero es imposible desde la mente, ni equilibrando lo que nos dan ni nos quitan, ni buscando la reciprocidad. Eso son argucias, nada más que del ego, que intenta buscar una forma artificial y que nunca alcanzará ese aspecto. Que, como decía José Manuel, es un aspecto de conciencia. Únicamente a través de la conciencia, de las identificaciones del alma, podremos ser partícipes de esa energía búdica que, como decía Jesús, es la que realmente representa este aspecto de amor incondicional. Bueno, pues como veo que hemos cerrado en este tema, yo creo que cierra muy bien para ir a descansar. Os lo agradezco mucho. ¿Cómo? Que ha subido la cosa. Mirad, esto, antes de hacer ahora un pequeño mantra, antes de despedirnos, recordaros que mañana la meditación empieza a las 8, pero la puerta se cierra a las 8 menos 5, porque empieza ya con un silencio, por lo tanto, os
os pedimos encarecidamente que si alguien se ha dormido, llega un poquito más tarde, si encuentra la puerta cerrada, pues que no acceda para no interrumpir la energía que ya se ha empezado a crear. Por lo tanto, pues bueno, será media hora. Consideramos que es fundamental participar en esa meditación para seguir respirando el clima que se va a crear en estos días. Como os digo, es a las 8 menos... Digo, antes de las 8 menos 5, o sea, lo ideal es que estéis aquí sobre las 8 menos cuarto, entréis en silencio y, bueno, como os digo, tienen media hora de duración y a las 9 se despiden. Nos levantamos, por favor. La luz liberadora de vida. El amor infinito del espíritu de la paz. Y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz, y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz, y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea. Y cumplamos todos nosotros con la parte que nos corresponde. Y así sea. Marchamos en silencio, nos vemos